Liberando a los cautivos. Yeshua el Mesías que rompe cadenas, parte 3. Una de las objeciones más comunes en el ministerio de liberar a los cautivos, como lo hacían Yeshua y los apóstoles, es la aparente falta de instrucción sobre este tema en las epístolas. Permítame ofrecer otra perspectiva que podría ayudar a aclarar esto. Y es importante que nosotros también podamos entender para ministrar a la gente. Antes de la cruz, antes y después de la cruz y la resurrección. Antes, los personajes divinamente llenos de poder, como Yeshua y los apóstoles elegidos de aquel tiempo, era necesario ellos para tomar autoridad sobre los poderes demoníacos. Pero algo importante sucedió desde la cruz y la resurrección en cuanto a la naturaleza de los conflictos espirituales, y esto fue para siempre. En primer lugar, la muerte y resurrección del Mesías triunfaron sobre los principados, potestades del reino de la oscuridad y los dejaron sin armas, como está escrito en Colosenses 2:15. Antes de la cruz y la resurrección, aún no se le había dado a Yeshua el Mesías todo poder sobre el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Pero en Mateo 28:18 dice que él recibió todo ese poder, que el Mesías resucitado es la sede de la autoridad. ¿Entendió bien? Entonces, a causa de la cruz, Hasatán es un enemigo derrotado y no tiene autoridad sobre los que estamos en el Mesías. El afirmar la verdad de la victoria del Mesías es clave y sumamente definitivo. Afirmar la derrota de Satán es importantísimo y es el paso principal hacia el éxito en combatir los intentos del enemigo de intimidarlo y fastidiarlo. En segundo lugar, con la muerte y resurrección del Mesías, cada creyente está vivificado en él. Está sentado con él en los lugares celestiales. Como dice en Efesios 2:5-6, estamos sentados con él allá arriba. No estamos aquí abajo ya. Ya no necesita un personaje externo para efectuar autoridad para usted. Ahora usted permanece en el personaje especial del Eterno, que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, quien tiene toda autoridad. Para poder resistir al diablo, usted necesita comprender y apropiarse de su posición de autoridad en el Mesías. Por eso dijo, vayan, o sea, con la autoridad que yo he recibido, ahora vayan. La libertad es su herencia como mesiánico, como cristiano. Por eso escribió Shaul Pablo en Efesios 1:18-21, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su potencia, la cual operó en el Mesías resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Entonces, cuando Satán le acose, usted quizá esté propenso a consumirse
en la miseria, como esa mujer, esa niña que escribió esa nota de oración. Usted le ruega a Dios que lo libere, así como Yeshua milagrosa e instantáneamente liberaba a los endemoniados en los evangelios. Pero cuando uno lee las cartas sagradas, queda obvio que esta liberación ya se ha cumplido por medio de la obra del Mesías en la cruz y en su resurrección. Esas eran las buenas noticias. Lea 1 Corintios 15, 1 al 3, la buena noticia que Shaul Pablo intentaba expresar en su oración. Puesto que usted está con el Mesías en la luz, nunca más necesita vivir en la oscuridad. Pero es responsabilidad de usted ejercer su autoridad y resistir al diablo. Desde su posición en el Mesías, tiene que resistir al diablo, ¿ya? Y renunciar a la participación en sus maquinaciones, confesar su pecado y perdonar a todos los que le han ofendido. Estos pasos críticos hacia la libertad para usted y para los que te está ayudando son el enfoque de otra parte que vamos a ver. La mujer que firmaba como la oveja perdida, finalmente, 4 años después, preparó una respuesta a base de su comprensión de la provisión del Señor Todopoderoso en el Mesías, basadas en las Sagradas Escrituras. Dice así: mi querida oveja perdida, preguntaste dónde estoy. Hija, estoy contigo y siempre lo estaré. Eres débil, pero en mí eres fuerte. Te amo tanto que no puedo permitir que mueras. Estoy tan cerca que puedo sentir todo lo que sientes. Sé lo que estás atravesando, porque yo lo estoy atravesando contigo. Pero te he dejado libre y tienes que mantenerte libre. No necesitas morir físicamente para que se alejen mis enemigos, sino ser crucificada conmigo para que yo viva en ti y tú vivas en mí. Yo te dirigiré en los caminos de justicia. Mi hija, te amo y nunca te abandonaré, porque de verdad eres mía. Con amor, Elohim, Dios. Miren ustedes, qué interesante. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando el camino en este mundo. Hemos dado conferencia, hermanos, en universidades, a veces, pues durante unos 2, 3 años. Y también dice aquí Neil Anderson: fui invitado a la cruzada juvenil para Cristo. Distribuyeron folletos invitando a las conferencias y para mi sorpresa, dice, ¿no? Vinieron cantidades, se llenó el auditorio. El tema era más o menos, dice, que se escribía y era de las influencias demoníacas en el mundo de hoy, pero el propósito era compartir las enseñanzas del Mesías. Entonces, no eran adolescentes que buscaban nueva onda. Uy, qué onda. Ni tampoco personas que venían con deseos de interrumpir y provocar disturbios, aunque dice un grupo de satanistas recientemente se reunió en las afueras de una conferencia para gritar. Tampoco habían venido para escuchar a Neil Anderson, porque no tenían idea de quién era yo. Estas personas tenían un interés genuino en las influencias demoníacas, tema que era objeto de burla unos 20 años antes, aún en los círculos intelectuales. El diablo no existe, ¿qué son esas cosas? Entonces, hermanos, dice, mientras que los cristianos han dudado de la realidad de la influencia demoníaca en la iglesia, el mundo se ha sumergido desenfrenada y peligrosamente
en la esfera espiritual. Esa es la realidad. El mundo del oeste, en Estados Unidos en este caso, está experimentando, dice, un cambio masivo, sorprendente en su punto de vista, como se puede ver en el aumento del movimiento de la nueva era. Aquí ahora en las Américas, Sudamérica, es que se ve eso, sobre todo. La aceptación de la parapsicología como una ciencia, la creciente popularidad de lo sobrenatural, el aumento de la visibilidad del satanismo en nuestra cultura, el misticismo de la nueva era, que aumentó en su máxima potencia con la entrada de las religiones orientales en las décadas de los 60, que se popularizó por los libros de, por ejemplo, Shirley MacLaine, ¿no? Bailando en la oscuridad, colgado de un precipicio, y un sinnúmero de otros, y celebridades, podríamos decir, de los años 80 y 90. Casi es muy común hoy en día escuchar adivinos en la radio y televisión, bueno, era común hace un tiempo, jactándose de sus espíritus guías. Ahorita ya es en internet todo eso. ¿Cuáles son los espíritus guías? Son demonios. Pero el movimiento de la nueva era no es exclusivamente un asunto de celebridades. La filosofía de la nueva era está muy presente. No escucha decir usted karmas, reencarnación, chakras, energías y tanta cosita. Todo eso es de la nueva era. Como si fuera la última chupada del mate. Sí, están ganando, hermanos, terreno importante en los negocios, la educación, incluso en las religiones en nuestros países. Recientemente, dice, reté a 2 de mis alumnos a asistir a una conferencia de la nueva era cerca de la escuela por motivos de investigación. A ver, ¿quiénes pueden ir? Dice, a esas conferencias. Llegaron, dice, a la puerta, les dijeron que era $65 cada uno. Entonces ellos no, estaban por retirar. Pero 2 desconocidos se les acercaron diciendo, se nos dijo que debíamos darles estos boletos. Sorprendidos ellos entraron, dice. Miren, el diablo está vigilante. Reportaron, dice, que uno de los conferencistas guió a los participantes a un ejercicio de meditación. Retó a todos a imaginarse a un espíritu guía acercándose. Así está el mundo, en nuestras narices. El orador terminó, dice, el ejercicio diciendo, ahora invítelo a entrar. Miren, nosotros decimos, invitamos al Mesías a entrar en nuestra vida y estos están invitando a Satán y a los demonios a entrar en sus vidas. Casi no lo podía creer, dice. El diablo está dando invitaciones a solo 2 cuadras de la Universidad de Viola. Ahora vamos a ver el punto de los 2 niveles, hermano. Esto es lo que hoy el mundo occidental ve la realidad en 2 niveles, nivel superior e inferior. El superior sería el mundo trascendental, donde está Dios y las fuerzas espirituales. También allá viven los fantasmas, supuestamente. Un mundo que se comprende por medio de la religión y el misticismo. Y el nivel inferior es el mundo empírico, dicen, el cual se comprende por medio de las ciencias, de los sentidos. Entonces estos son los 2 niveles que dicen. El nivel físico, ¿no? En esta mentalidad, el mundo espiritual, en el sentido práctico, no afecta en nada al mundo natural. Lo hemos excluido de nuestra comprensión de la realidad. Entonces no mezclen, dice, no mezclen. La mayoría de los intentos de integrar la teología y la psicología incluye solo a Dios y a la humanidad caída y redimida, y excluye la actividad de Satán y los demonios. Se excluye la actividad de Satán y los demonios en la comprensión de la realidad. En pleno contraste del mundo occidental secular, 2/3 de los habitantes del mundo tienen un punto de vista oriental.
2/3 de este mundo, viven creyendo que las fuerzas espirituales son una realidad diaria. Estos aplacan más bien a sus dioses con ofrendas de paz y cumplen ritos religiosos para protegerse de los espíritus malignos. Entonces, para la persona común de estos países del tercer mundo, la religiosidad o la superstición tiene más que ver con la vida diaria que la ciencia. Es fácil para los que hemos sido criados en Occidente simplemente descartar el punto de vista oriental como algo inferior a base del éxito del mundo occidental. Pero ambos son sistemas mundanos. Ninguno de los dos más bien reflejan la realidad bíblica. Ni el pensamiento occidental ni el oriental. Entre los dos niveles que ellos dicen, el superior y el inferior, el de Dios y el de la realidad empírica, material, ellos dicen, como Paul Herbert llama, el centro excluido. El centro excluido, el mundo real de las fuerzas espirituales que están muy activas en la tierra. Tenemos que incluir el reino de oscuridad en nuestro punto de vista, porque en realidad no hay un centro excluido, no existe. Para ilustrar esto, vamos a ver algunos cristianos occidentales que hoy piensan de esa forma, la mayoría, aún en los institutos, universidades, teología y todo eso. Vamos a ilustrar esto a una muchacha llamada Delia, hija de un pastor. Ella desarrolló síntomas físicos que fueron diagnosticados como esclerosis en placas. Cuando supo de la condición de la joven y de la perspectiva desesperante de su vida, dice, con esta enfermedad, entonces oré por ella y no podía dejar de pensar en ella. Al día siguiente, dice, tuve la oportunidad de verla. ¿Cuándo fue por primera vez que usted notó esos síntomas?, le pregunté. Dice, empecé a notar el primer cosquilleo inmediatamente después de un tiempo devocional especial que tuve con el Señor, dice ella, después de un devocional. ¿Qué tan especial fue en ese día?, le pregunta. Estaba sintiendo lástima de mí misma porque no he alcanzado la estatura espiritual de mis padres. Mi lectura bíblica fue en 2 Corintios 12. Leí el pasaje donde Shaul Pablo habla de el aguijón en su carne. Y Pablo dijo que el poder de Dios estaba perfeccionado en su debilidad. Así que yo deseaba el poder de Elohim en mi vida. Por lo tanto, le pedí a Dios que me diera un aguijón en la carne, dice. ¿Le pediste a Dios un aguijón en la carne?, le pregunté. Sí, dijo. ¿Sabes lo que era el aguijón en la carne de Pablo? Algún malestar físico, ¿verdad? Dijo. Bueno, no sabemos cómo fue manifestado, pero 2 Corintios 12, 7 claramente dice que era un mensajero de Satán. ¿Qué es un mensajero? Un ángel de Satán, un demonio. Pablo nunca pidió su aguijón. Por el contrario, él oró 3 veces, dice, que se lo quitara. Delia dice, creo que Satán aprovechó tu oración antibíblica y te ha afligido con estos síntomas. Te recomiendo urgentemente renunciar a tu petición por un aguijón en tu carne y orar que cualquier influencia satánica sea quitada de tu vida. Dice, ella escuchó mi consejo y oramos juntos. Empezó a sentirse mejor casi de inmediato, dice. Los síntomas desaparecieron y asumió sus actividades normales. Meses después, los síntomas empezaron a aparecer de nuevo, dice.
En ese momento la guié por medio de un proceso más completo, como son los 7 pasos de romper las cadenas, que vamos a ver al final de todas estas conferencias, unas últimas conferencias sobre eso. Hoy Delia está libre, dice. Entonces, la reacción inicial de su padre, dice, ¿no? Mire, un pastor, en cuanto a la enfermedad de la joven, era típica de la de muchos cristianos occidentales, quienes perciben la vida por las rejillas de fenómenos naturales. Nunca consideré, dice, que la condición de Delia fuera un problema espiritual. Por el mismo motivo, algunas personas insisten que la recuperación de Delia fue la remisión de una enfermedad física, o sea, se curó de una enfermedad en vez de la libertad de una fortaleza demoníaca. No se nos había enseñado que el mundo espiritual afecta al mundo natural. ¿Ya? Hemos sido convencidos por el punto de vista secular de Occidente. Muchos cristianos no toman en cuenta lo sobrenatural o se limitan al nivel trascendental, donde no afectará sus vidas. ¿Sí? Al hacer esto, no solo excluyen el poder del Eterno de su teología y práctica, sino que también explican todo fracaso humano, incluyendo el que ha sido inducido por influencias demoníacas, como lo fueron los síntomas de Delia, como resultado de causas psicológicas o causas naturales. Hermanos, aún la psicología dice que los problemas son psicosomáticos. ¿Y qué es lo psico? ¿Qué es eso del alma? No es algo científico natural, es algo que está más allá. Entonces, hermanos, el punto de vista cristiano, mesiánico, percibe la vida por medio de la rejilla de las escrituras. Es por medio de las escrituras, hermano. No es por medio de la ciencia. Aquí está, a través de esto, de esta biblioteca. Tampoco por la experiencia meramente. Las escrituras enseñan claramente que las fuerzas sobrenaturales y espirituales trabajan en el mundo natural. ¿Ya? Aproximadamente una cuarta parte de las sanidades registradas en el Evangelio de Marcos fueron en realidad liberación de actividad demoníaca. Una cuarta parte de las sanidades fueron liberación de actividad demoníaca. La mujer que Yeshua sanó en Lucas 13:11 había sido víctima de un espíritu de enfermedad por 18 años. Además de Delia y sus síntomas, muchas personas, dice, que aconsejado llegaron con problemas físicos que desaparecieron poco después de que la influencia demoníaca se resolvió. Fue liberada. Los síntomas más comunes los he encontrado en jaquecas, mareos, dolor general a través del cuerpo. Parecido a mi experiencia con Delia, dice Fred Dickerson, relata en su libro La posesión demoníaca y el cristiano acerca de un cliente que tenía síntomas de esclerosis en placas como resultado de ser endemoniado. También tengo una amiga que compartió una historia similar de síntomas de esclerosis con placas que desaparecieron cuando su conflicto espiritual se resolvió. Cuando los síntomas la volvieron a visitar unos meses después, pude enfrentarlos y despedirlo el mismo día. No estamos declarando que todas las personas enfermas o heridas están siendo aterrorizadas por un demonio. No, eso no decimos. Sería irse al otro extremo. Pero estamos convencidos que muchos cristianos, judíos, espero que no mesiánicos, ¿ya?, batallan con los síntomas físicos sin éxito con medios naturales, cuando la esencia del problema y la solución es espiritual. El hecho de que Yeshua nos dejó en el mundo, dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, para
Luchar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es una realidad de la vida presente. Las fuerzas sobrenaturales están trabajando en el planeta Tierra. Vivimos en un mundo natural, pero estamos involucrados en una batalla espiritual. Una guerra no convencional se lucha desde hace siglos y siglos. Entonces el centro excluido solo está excluido por nuestras mentes seculares, no en la realidad. Entonces es un mundo espiritual sin Dios, sin Elohim. Veremos en el cuarto video. Dele like, suscríbase, comparta y los espero en los comentarios. Shalom, bendiciones.